con la plática que es sobre la reforma fiscal del año 2026. Primero que vamos a empezar por platicar cuáles son los ejes del paquete económico 2026. Cualquier inquietud, comentario, pregunta que tengan en el curso de la plática, pues con todo gusto nos detenemos y platicamos al respecto. Ahí está. Ok. ¿Cuáles son los pilares del paquete económico 2026? Bueno, pues el primero es elevar el ingreso de la población más vulnerable. Segundo, impulsar la inversión en infraestructura estratégica. Ahorita vamos a platicar sobre cuál sería la infraestructura estratégica. Y tercero, todo esto con finanzas públicas con austeridad, eficacia y combate a la corrupción. Esos son los ejes del paquete económico 2026. Los indicadores macroeconómicos con los que se hizo la propuesta de la Ley de Ingresos 2026 y fue aprobada es partiendo de que el año pasado, en 2025, el crecimiento aprobado en el Producto Interno Bruto era entre un 2 y 3%. El estimado que se iba a lograr, antes de tener los datos que acaban de salir ya del cierre del año, va a estar entre 0.5 y 1.5%. El que está proyectado para 2026 es entre un 2 y 3%. La inflación aprobada el año pasado fue un 3.5% y se estima, bueno, ya salió también ayer el dato, creo que quedó en 3.68%, el estimado era 3.8%. Y el aprobado para el año 2026 es 3.5%. Tipo de cambio que estaba aprobado para el cierre del año 2025 era 18 pesos con 50 centavos. Se estimaba que iba a cerrar en 19.90, pues para nada se logró tampoco. Inclusive ahorita anda por debajo de 18 pesos. Y el que está presupuestado para el cierre del año 2026 es 18.90. Tasa de interés nominal promedio CETES, estaba aprobado el año pasado 8.3, se estimaba cerrar con 7.3 y el proyectado para 2026 es un 6% anual. El precio del petróleo estaba aprobado en $57.8 el barril, se estimaba que cerrara en $62 y el presupuestado o el proyectado para el año 2026 es $54.9 por barril. La política de ingresos presupuestarios para el año 2026 se estima que para la ley, bueno, también están los datos 25 con 26, lo aprobado en la ley, lo estimado y lo proyectado o aprobado para el año 2026. De ingresos petroleros estaba aprobado 1.181 millones de pesos. Se estima que iba a cerrar en 1,000 millones y el aprobado para 2026 son 1.204 millones de pesos. En no petroleros, que están compuestos de tributarios, no tributarios y organismos y empresas, estaba aprobado en 7.155 millones, se estimaba cerrar en 7.200 y el aprobado para este año son 7.516 millones de pesos. Los programas sociales aprobados para el año 2026 están desglosados en los siguientes conceptos: pensión para adultos mayores, que es el gasto mayor, 526.580 millones de pesos. Así sucesivamente, programas de becas Benito Juárez son 184.595 millones de pesos, y para llegar a un total de 987.160.000 millones de pesos. Los programas y proyectos prioritarios de inversión, los estratégicos, aprobados para el año 2026, suman 536.806 millones de pesos y están desglosados
nuevos trenes 104.576, obras de interconexión 600, el Tren Maya 30,000 millones, obras hidráulicas con agua 20,762, carreteras y caminos 27,720 millones de pesos, y así sucesivamente, incluyendo en Pemex 247,230 millones de pesos, lo cual suma 536,806 millones de pesos. Bueno, para la entrada en vigor hay un artículo en la Ley de Ingresos, que es el primero transitorio, que habla que la presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2026. Sin embargo, para efecto, salvo lo dispuesto en el artículo 25, ese entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la reforma o de la Ley de Ingresos, la cual habla que hay una exención total a personas físicas y morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México y residentes en el extranjero que participen en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entonces, esta disposición sí entró en vigor al día siguiente de la publicación de la reforma. ¿Cómo está integrado lo que está presupuestado de ingresos tributarios para el año 2026? El mayor rubro son impuestos con 5,838,541 millones de pesos, aportaciones de seguridad 641,782, así sucesivamente, ingresos por ventas y servicios 1,630, transferencias, asignaciones y subsidios 232,630 e ingresos derivados de financiamiento 1,472,626. En el rubro de impuestos de 5,838, lo presupuestado o como se desglosan, principalmente es impuestos sobre la renta con 3,070,149 millones de pesos, impuesto al valor agregado 1,589,069 millones de pesos, impuesto especial sobre producción de bienes y servicios 761,000, impuestos al comercio exterior 254,757, accesorios 135,769, y así se integran los 5,838,541 millones de pesos que están estimados para el rubro de ingresos, de impuestos, perdón. La primera reforma, hay un incremento en las tasas de recargos. Las tasas de recargos mensual por prórroga el año pasado hasta 2025 estaba en el 0,98% mensual. Este año se incrementa a 1,38%, hay un incremento de 40,82%. La tasa de recargos por mora, o sea que esa es la que aplica cuando un día después de que no se pague, si no se paga la contribución en tiempo, estaba en 1,47%, se incrementa a 2,07% mensual, siendo esto un incremento de 40,82%. En el caso de pagos en parcialidades, según sea si es a un plazo menor de 12 meses, de 12 a 24 meses o superior a 24 meses, también tienen un incremento las tasas establecidas de recargos. Y en el caso de pagos diferidos hasta 12 meses, de 1,82 también se va a 1,97%. Entonces, este es el primer cambio o la primera reforma para el año 2026, incrementos en las tasas de recargos. En el caso de la reducción de multas formales, en el artículo 19 de la Ley de Ingresos, se establece que continúa la reducción de multas formales para los contribuyentes, pagando el 50% de las mismas si en las facultades de comprobación, es decir, en alguna revisión, alguna auditoría, se autocorrige antes del levantamiento del acta final o a la notificación del oficio de observaciones. Si en ese momento se autocorrige el contribuyente, tiene una reducción en las multas hasta un 50%. Si lo hace entre el acta final, el oficio de observaciones o la notificación de la resolución provisional en revisiones electrónicas y hasta antes de que se notifique la determinación del crédito fiscal, tiene una exención del 40% o paga el 60% de la multa.
Esto no aplica, perdón, nada más, para multas derivadas de declarar pérdidas fiscales en exceso, ni tampoco cuando la multa sea derivada de que el contribuyente se oponga a que se practique la visita domiciliaria o no proporcionar la contabilidad o parte de ella. Si fuera por esos motivos las multas, ahí no aplica este beneficio. En el caso de exención para recicos, agricultores, ganaderos, pesqueros, silvicultores, en el artículo 25, fracción 2 de la Ley de Ingresos de la Federación, se aclara que las personas físicas con actividades exclusivas de este sector, de los agapes, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos efectivamente cobrados, deben pagar el ISR únicamente por el monto que exceda a este límite, debido a que esos 900,000 está exento. Por 900,000 está exento, lo que supere a 900,000, por ese importe pagará el impuesto que corresponda si es un régimen simplificado de confianza. En el caso de retenciones de IVA por intereses pagos por instituciones crowdfunding, ¿cuáles son estas instituciones? Si le puedes dar también... Perdón. Bueno, es que venía la descripción, no sé por qué no aparece ahí. Pero bueno, son instituciones que se encargan, que son las fintech, de recolectar a varias personas y de todas las personas, o sea, hacen una aportación como tipo caja de ahorro y se les otorga préstamos que se los distribuyen entre las personas, ¿sí? Entre un grupo de personas. Y estos son, siendo empresas o instituciones fintech, que son virtuales. No es un banco como tal, son más virtuales. En este caso, cuando se generen intereses y se cobren los intereses, se va a retener el 100% del IVA. Esto es una reforma que antes no estaba establecido, que se retenía el IVA. Ahora, el IVA que se cause, en ese momento la institución lo retiene. Solamente cuando hay generación de intereses. En el caso de generación de intereses, sí, por préstamos. Luego, esta tablita es un pequeño resumen de las retenciones de ISR y de las retenciones de IVA. En el caso de enajenación de bienes, para personas físicas, personas morales y residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, va a haber una retención del 50%. Lo que está en negrito, me fui primero al lado derecho, lo que está en negrito es la reforma, antes no estaba. Antes no había una retención. Y esto es para personas morales o residentes en el extranjero que tengan ingresos en plataformas digitales. Entonces, la plataforma digital les va a retener. En el caso, si es una persona física, ahí no hubo movimiento en el lado de IVA, en el lado de ISR, el primer rubro, enajenación de bienes, no había retención, ahora sí hay una retención. Es decir, quien enajene, por ejemplo en Mercado Libre, quien enajene un artículo, le van a retener el 2.5% sobre el ingreso total sin deducción alguna. Es retención, no es pago definitivo. Antes no estaba establecido. Sí había, transporte terrestre de personas era un 2.1, entrega de bienes 2.1, servicios de hospedaje 4. Antes en personas morales no había retención, ahora sí, por eso está en negrito. Perdón, esta parte, ¿sí? Antes en personas morales no había retención de ISR, ahora sí. En físicas aquí no había, ni aquí no había, en prestación de servicios. Ahorita todavía en uso o goce temporal arrendamientos que sean en plataformas, como puede ser un Airbnb, todavía no está establecido esto, ¿sí? Y bueno, para los residentes en el extranjero es lo que dice el título quinto. En el caso de IVA, las personas físicas se les retenía el 50%, sigue igual. Ahora las morales, antes no había retención, ahora las morales sí se les retiene aquí el 50%, sí en este supuesto y sí en este supuesto, que es prestación de servicios en otros servicios y en rentas.
Y en el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, se retiene el 100%. ¿Sí? Esto aplica plataformas digitales. Ventas, prestaciones de servicios, rentas, mediante plataformas digitales. Hay un programa también de regularización y de beneficios que motiva o que es un beneficio para obtener una reducción en multas. Aquí es el 100% de las multas. Esta ya venía del año 2025. ¿Qué cambios hay en el año 2026? Aplica para personas morales y personas físicas siempre y cuando sus ingresos sean menores a 300 millones. En el año 2024. No aplica para personas físicas morales que ya hubieran sido beneficiadas por este programa en el año 2025. Quien aplicó la reducción de multas en el año 2025 no le va a aplicar en el 26. Si al día de hoy no han aplicado este beneficio, sí les aplica. ¿El beneficio en qué consiste? En la eliminación de multas establecidas en leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como recargos y gastos de ejecución. Está muy interesante el beneficio, porque es 100% la eliminación de la multa y del recargo, que luego el recargo, pues ya lo vieron ahorita al 2% mensual, se convierte también en algo, muchas veces en créditos fiscales, cuando hacen revisión las autoridades, se van hace 3 o 4 años, y resulta que al final el impuesto omitido o que determina que se omitió se convierte en el doble por solo las actualizaciones y recargos y las multas. Entonces, este beneficio está muy, muy interesante. Nada más, esas son las condiciones. ¿Para qué aplica? A deudos del 24 hacia atrás. No a deudos del 25, pero sí del 24 para atrás, que son las que van a traer recargos más fuertes, porque ya más de 12 meses. Por lo menos 12 meses, 13 meses. Aplica para quienes tengan contribuciones a cargo sin inicio de facultades, para quienes se encuentren sujetos a facultades y se autocorrijan, y para quienes tengan créditos fiscales firmes, dejando fuera a quienes vengan pagando a plazos. Entonces, aplica al que no tenga una auditoría, al que sí tenga todavía una auditoría y se autocorrija, o bien aún con un crédito fiscal en firme. También aplica siempre y cuando no hubiera tenido ya un plan de pagos a plazos. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se hace una solicitud de aplicación del estímulo, se presenta ante la autoridad, ante el SAT, y se tiene como plazo hasta el 31 de octubre de 2026. La autoridad tendrá 15 días para emitir el formulario y el contribuyente tendrá 15 días para después para pagarlo después de emitido el formulario. No aplica aquí la limitante porque en años pasados había una controversia o una interpretación de si estos ingresos menores a 300 millones era solo para el año 2024 o para los demás años, por ejemplo, si el crédito viene del año 2022. No, aquí ya se aclara que solamente es para el año 2024, los 300 millones. Es decir, pudo haber tenido 400 millones en el año 2023, por ejemplo, y que ahí sea el adeudo, y no importa siempre y cuando aquí haya tenido menores de 300 millones en la declaración, que la verdad es un rango bastante fuerte, o sea creo que micro, pequeñas entran ahí perfectamente. Nuevamente, no sé si habían escuchado a este programa de repatriación de capitales. Ha habido muchos momentos en que ha existido. El último fue con Peña Nieto, que fue ahí hubo un programa de repatriación de capitales, creo que más bondadoso o digamos con mejores ventajas que pero bueno, desapareció y ahorita lo vuelven vuelve a estar o vuelve a ser parte de la reforma, que es el 24º transitorio, y habla de que se otorga un beneficio fiscal a las personas físicas y morales que retornen o ingresen recursos de procedencia lícita al país. Es decir, si tenían inversiones, si tenían
Inversiones como haya sido fuera del país y su idea es traerlo nuevamente a México, hay un estímulo fiscal, porque si no, de otra forma tendría que pagar el 30% directo. Aquí hay una forma de traerlo aplicando una tasa del 15%. La verdad es que estos programas en otros tiempos las tasas eran menores, eran del 8 o 10%. Pero bueno, ya es una ventaja a la mitad. Porque esto motiva o incentiva que regresen capitales. Y nomás la única condición que se compruebe que son de procedencia lícita. Y con la condición de que estos recursos sean invertidos en actividades productivas por un periodo al menos de 3 años, contados a partir de la fecha en que se realiza la inversión. ¿Cuáles son los requisitos? Aplica para personas físicas, morales y extranjeros con establecimiento permanente en México. Esto aplica respecto a recursos mantenidos en el extranjero hasta el 8 de septiembre del año 2025. Se debe demostrar que los recursos son de procedencia lícita. El impuesto se calculará aplicando el 15% sin deducción alguna al monto que se retorne. No aplica sobre recursos o ingresos que a su vez hayan sido deducidos en México. Es decir, si estos recursos a lo mejor eran una sucursal de una empresa o una persona moral en México y ya habían pagado impuestos o ya habían sido deducidos, pues ahí no aplica. Los recursos se deben retornar al más tardar el 31 de diciembre del 2026. Y deberán de invertirse al menos 3 años en actividades productivas señaladas en el decreto. Si se invierte en activos fijos, estos deben ser nuevos. Antes no había tampoco esta condición. O sea, podía comprarse activos usados. Aquí la condición es que sean nuevos. Que nuevos es también importar por primera vez en el país, aunque de donde vengan no sean nuevos. Con que se importen por primera vez a México, esa ya es la condición para que sean nuevos para efectos mexicanos. O fiscales mexicanos. No resulta aplicable que se cumpla el requisito de inversión cuando se paguen pasivos. Es decir, oye, yo traigo un pasivo derivado de que había comprado una maquinaria o había invertido en esta construcción de planta, ¿voy a pagar ese pasivo? No, o sea, es inversiones a partir del momento que están retornando. Sí. Y aplica inclusive para quienes se les haya iniciado facultad de comprobación antes de la fecha de pago y para quienes hubieran interpuesto algún medio de defensa. Es decir, si se estaban defendiendo, ya lo habían hecho y a lo mejor la autoridad ya les había determinado un crédito del 30% o se estaban defendiendo, les aplica a ellos perfectamente. Este monto que se retorna a México no genera CUFIN. O sea, no quiere decir que ya pagó impuestos, por ejemplo, una persona moral y que ya lo pueda decretar como por CUFIN. No. Si se invierte en la persona moral y esta distribuye dividendos o realiza reembolsos de capital durante el periodo de 3 años, se aplicará una tasa del 20% en lugar de la prevista en el 140 de la ley, que la prevista en el 140 de la ley es un 30%. Pero no, esto si es durante el periodo de 3 años. Y no podrán aplicar el beneficio quienes tributen como reciclo personas físicas, los que se han considerado EFOS, que es una figura que supuestamente realizan operaciones fantasma, ni los que estén en la lista definitiva del 69B, y quienes les aplicaron el 69B bis, así como las personas con causa penal por la comisión de algún delito fiscal. Si tienen alguna cuestión de alguna pena penal, alguna cuestión penal derivada de un crédito fiscal, tampoco pueden aplicar este beneficio. Y bueno, pues creo que este es el punto más importante de la reforma. Las operaciones inexistentes o falsas. Un concepto nuevo no existía. Un concepto nuevo, la verdad, muy controversial. No hay una línea, no hay lineamientos que establezcan cuándo pueden ser
¿Cuándo pueden ser consideradas las operaciones como falsas o inexistentes? Lo cual está terriblemente al albedrío de la autoridad. Si a la autoridad se le antojó, no tiene que seguir de decir porque no tenía personal, porque no lo encontré, porque no estaba localizable, porque no había materialidad. No, aquí es porque la autoridad lo determine. Entonces sí deja en un estado de indefensa pues muy fuerte a los contribuyentes, porque no hay una línea. Ahorita vamos a hablar cuáles son los procedimientos, qué es lo que se tiene que hacer y todo, pero en sí no se define cuándo es una operación inexistente. Entonces, pues sí está bastante delicado, porque es causal esto de que cancelen sellos sellos fiscales, desde luego, para facturar, pero para quien recibió la operación recibió el comprobante, también, les piden que presenten declaración autocorrigiéndose, quitando esa deducción o acreditamiento, y en caso de no hacerlo, es una causa también ya de cancelación de sellos para la otra persona, además de una cuestión penal para ambas partes. Para quien presumen, y lo digo así porque no hay una línea de cuáles son las condiciones que se deban de cuidar. Para quien presume la autoridad o determina que está realizando operaciones inexistentes, como para quien recibió ese bien o ese gasto o esa deducción, y si no le quiso dar reversa no se autocorrigió, automáticamente es una cuestión penal para ambas partes. Entonces, pues sí, está bastante delicado y creo que es la reforma más trascendental o importante en este año. O sea que las factureras, realmente es eso, ¿no? No, porque va para todos. Sí, a lo que voy es eso. O sea, a lo que ellos quieren atacar es a las factureras. ¿Quieren? Sí, claro. Sí. O sea que las factureras, de cierta manera, van a seguir existiendo, sí o sí. Porque no hay un lineamiento muy determinado de cómo detectarlas. Así es. Es difícil. Sí. Sí y no. Porque bueno, al final estos contribuyentes no pagan impuestos, simplemente así no pagan, y lo saben perfectamente que no lo pagan. O sea, es muy fácil, yo creo, que detectarlas. Pero pues no se estableció así en la ley. Que si bien lo dices, la idea es ir contra ese tipo de contribuyentes. Ese es el objetivo. Pero para mi gusto, creo yo, no se estableció, no se reguló adecuadamente. No hay reglas claras, exactamente. Y pues ahora sí que aquí, como bien lo dices, yo creo que lamentablemente una buena parte, no digo que muchas iban a caer, una buena parte va a continuar, y otros que hacen las cosas bien van a caer justos por pecadores. O sea, está ahí. Y, por ejemplo, si tú en un momento dado puedes acreditar materialidad o... Es que, sí, pero tampoco te dice, antes la materialidad creo que estaba muy clara, porque aparte había hay jurisprudencias donde te dicen cómo puedes acreditar la materialidad. Hoy no, porque aquí ni siquiera habla de materialidad, nada más. Ahorita lo vamos a leer cómo viene redactado, pero establece que sí tienes un plazo para que tú solventes lo que la autoridad dijo, porque presume que es inexistente. Y tú tienes un plazo de X días para solventar. Y ya la autoridad, determinará si lo convenciste o no. Pero así, está muy ambiguo. Ahorita vamos a ver cómo viene redactado. Pero sí, ese es el objetivo. Tan es el objetivo que esta gráfica es una lista de contribuyentes que para el SAT emitieron CFDIs de operaciones inexistentes al 2025, que son los del 69B, que ya son la famosa lista negra, los definitivos. Si se fijan, pues esto tuvo un pico en el 2017, 3.191, y creo que con las campañas que se habían tenido de 69B, de materialidad, de cancelar inclusive sellos, pues se había logrado reducir bastante. El año 2022, 12. Nuevamente como que volvió a subir, y aquí como que no hace sentido el 2.16 con el tamaño de la barra, como que debiera estar por aquí. Pero en sí se erradicó mucho, o se ha erradicado, pero sigue habiendo.
Ahora, estos son los que ha determinado la autoridad. No quiere decir que sean el universo. Sí, porque así a grandes rasgos yo diría que esa barra alta hacia atrás estuviera más alta. Sí, pero te digo, esto es lo que la autoridad determinó. No quiere decir, no, nomás había 3,000 en ese entonces, no. Quizá había 15,000 y a lo mejor ahí hay 40, pero nomás han cachado eso. Sí. Ok, sí. Bueno, hay una primera reforma cuando se reformó la Constitución, que el artículo 19 de la Constitución, concretamente esta es la reforma de ese artículo, viene del año 2024. Y dice que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos y vienen muchos casos, que trata de blancas, que trata de menores, que de órganos, o sea, vienen muchísimos. Y luego, pero llega este punto, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. ¿Sí? Aquí también un gran tema es que aquí se va a ordenar la prisión, pueden estar en prisión corriendo un proceso que quizás al final de años se determine que es culpable, pero quizás se diga, eres inocente y perdón. O sea, aquí también ese es un gran tema. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto, lo que está en rojo, a partir de aquí marqué en rojo lo que es reforma, lo que es nuevo para este año. Esto estamos hablando en Código Fiscal de la Federación. En Código Fiscal de la Federación, el artículo 29A comienza diciendo, los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Y luego viene un párrafo que dice, los comprobantes que se expiden en los supuestos que a continuación se indican deben cumplir adicionalmente con lo que cada caso se especifica. Y viene un inciso F, este es nuevo. Los que expidan los contribuyentes que distribuyan o enajenen hidrocarburos o petrolíferos deberán contener el número de permiso vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía. También esto va totalmente con el huachicol. Y no sé si supieron, o si estaban enterados, que luego hubo situaciones de empresas que pedían que les facturaran combustible. Y era como que la condición para que siga siendo mi proveedor. Y mucha gente lo hizo, aunque no estaba regulado, lo hizo inocentemente, pero de inmediato les cancelaron sellos digitales. Porque entonces aquí ya se regula que únicamente pueden facturar combustibles quienes tengan un permiso por la Comisión Nacional de Energía. O sea, ¿eso qué significa? Yo por ejemplo, si tengo una empresa que se dedica a vender autopartes, y si yo compro gasolina para mi proceso, o combustible, vamos a llamarle combustible en general, puede ser gas natural, puede ser diésel, gasolina, para mis procesos, y luego llega a lo mejor un cliente me dice, oye, véndeme ahí unos 1,000 litros. No, porque si lo hago, tengo que demostrar que yo tengo un permiso para vender. Esta me parece correcta porque sí creo que puede atacar el huachicol, porque también de todos modos, eso está muy también complicado. El huachicol ordinario sí, el huachicol que manejan a niveles altos, ese está más caro. Sí. Y viene otra reforma, otra fracción que dice, viene la misma redacción esta, y dice, perdón, esta fracción 9 viene de acá. Deberán contener los siguientes requisitos: amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Así viene, no hay, hasta aquí no hay más. Entonces, ¿y cómo voy a demostrar que la operación es existente? Fotos de todo. O sea, si yo vendo, vuelvo a lo mismo, autopartes, todas las salidas las tengo que documentar con fotos, con videos, tengo que traer un notario para que dé fe pública. Porque aquí habla, pues todas las operaciones.
¿Sí? Que sean existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se consideran falsos para efectos de este código. El comprobante es falso. Aquí lo interesante es, ¿y cómo voy a amparar esto? ¿Cómo voy a soportar? Este es un primer punto, donde aparece la operación, o esta famosa comprobantes falsos. ¿Sí? En el caso de capacitaciones o Todo. intangibles, Más todavía. La verdad es que más, o sea, es que lo intangible es todavía más difícil de soportar. Pero aún así yo lo que digo, una refaccionaria, por ejemplo, pero una refaccionaria pues grande, o sea, tiene que documentar todo, cómo lo va a soportar. O sea, si llega la autoridad y dice, no es cierto que vendiste esta bomba de gasolina, por decirlo, o estas llantas, este lote de llantas, ¿cómo le vas a demostrar que sí? Si dice, no es cierto que lo vendiste, lo de ayer no es cierto, y dices, entonces diario tendré que tener cámaras de video. Se supone que se llevan unas bitácoras, se llevan controles y todo, pero no hay o sea, vuelvo a lo mismo, no habla en ningún lado cómo lo puedo solventar o soportar. Es muy ambiguo, ¿no? Es muy ambiguo, totalmente. Yéndonos un poquito a la realidad, porque ahorita en el ejemplo que estás poniendo en el tema de refacciones, es parte de lo que yo hago. Está cánico, pero yo me quiero ir un poco a lo que es lo que busca. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a buscar el algoritmo? Porque finalmente es un algoritmo. Cuando tú tienes normalmente movimientos de X nivel y de repente hay unos picos, quiero pensar que ahí es donde dices, mira, ¿qué está pasando aquí? Porque tu comportamiento normal es bajo este rango y de repente ya estás haciendo movimientos. Pareciera ser que ese, digamos, podría ser el detonante. Podría ser el detonante para que vayan a... Pero ya esto también se presta a simplemente, pues porque me quiero fregar aquel, o sea, porque aquel es el que te compró a ti. Aquel, o sea, por ejemplo, aquella persona te compró a ti, pero pues para fregármelo tengo que ir contigo. Y o sea, a lo que voy es, ¿pudo haber cierto o no? No lo sé. A lo mejor no, a lo mejor fue una operación irreal, a lo mejor sí. Pero era un cliente nada más y tienes 100. Entonces ya nomás por esa situación, ya los 100. Porque entonces esto dice, tú, o sea, te cancelo los sellos, te puedo abrir una situación penal, y voy a publicarte. Y ya que te publique, todo el que hizo operaciones contigo tiene que autocorregirse. ¿Por qué? Porque tú no te supiste defender o porque en una a lo mejor sí se te fue. A lo mejor sí lo hiciste, en una. Pero dices, pero realicé 10,000. ¿Qué culpa los 9,999 por una? O sea, o porque ese día quien lo atendió se le fue y no firmó, no lo documentó, no hay fotos. Está... ¿Cómo aplica una asociación civil? Pues en la asociación civil se supone que si está autorizada para recibir donativos, pues también van a ser no deducibles para la otra parte. Aquí el donativo, híjole, se me hace más complicado que puedan decir que es inexistente, porque es un donativo, o sea, no hay nada. O sea, te doné porque quiero, ¿no? O sea, no me estás dando a cambio nada. De una administradora de condóminos. Ahí, ¿qué podría ser? Porque, por ejemplo, ¿qué efectos? Pero ¿quién puede tener los efectos? O sea, los condóminos no van a deducir las cuotas. Los proveedores. Proveedores, pero el proveedor, o sea, la asociación deduce. O sea, ¿quién deduce? O sea, sería una pregunta. ¿Quién deduce un comprobante de una asociación de condóminos? Creo que nadie. Y aparte el recurso es para ellos mismos. Sí. Como que ahí no le veo mucho que pueda pasar algo, sí, en prestadoras de servicios, sí, desde luego en capacitadoras, en intangibles. ¿Los qué, perdón? Los médicos, bueno, los doctores que... Pero, por ejemplo, mira, ahí yo digo, o sea, en los médicos son al contrario, ellos no declaran. Sí, por eso. Pero aquí es al contrario, o sea, ¿y por qué? O sea, digo, ¿y ahí cómo? O sea, ¿esto en qué le va a afectar a un médico? Ni modo que diga que no existe, o sea, a ver si, pues sí es cierto, ni siquiera comprobante di. Y ellos vaya que sí,
Pues médicos, abogados, pero también abogados. O sea, abogados que te llevan un juicio que no tenga que ver con un empresarial, págame en efectivo. Ya está, no, pero por ejemplo, ya sería el combo que sí lo llega a hacer hasta el fiscal, ¿no? O sea, que te estoy llevando un litigio fiscal y todavía te cobro los honorarios y te digo, pero págame en efectivo, si no el precio es otro. Pero bueno, a lo que voy, a ese tipo de contribuyentes esta reforma, o sea, no les hace nada. La idea es, efectivamente, van contra factureros, o sea, eso me queda claro, pero creo que la reforma no estuvo bien implementada. Y se van a llevar a muchísima gente, porque al contrario de cómo estaba, antes llegaban y decían, ¿sabes qué? Yo presumo que la deducción que estás haciendo no es cierto. Tú ya tendrías que defenderte demostrando materialidad y de que sí es cierto que existió la operación. Si el otro no declaró, no es mi rollo, pero que declaró. Pero ahora resulta que si el otro no se supo defender porque la autoridad llegó y le dijo, tú haces comprobantes falsos, y ya porque no supo, no quiso, o le valió, o hasta ya se murió si era una persona física, ahí no está regulado, ¿eh? Pero vamos a hablar de pero más bien persona moral. No lo supo hacer así, no lo supo hacer, no supo defenderse. Y por culpa de él, por una operación que tuvimos nosotros dos, pero hay 500 más. ¿Y qué culpa los otros 499? O 500. Pero ahí hay que checar entonces esas listas de los EFOS para saber cómo es. Es que estos no son EFOS, esto va a ser una nueva lista. Estos van a ser, no sé cómo se le va a llamar todavía, pero van a ser la lista de los comprobantes falsos. Lo malo es que no se va a poder revisar a la hora de gasto. No, bueno, es que los programas, por ejemplo, como por ejemplo el Compact, en automático tiene bases de datos, o sea, está actualizando las bases de datos que están publicando. De los grises, de los negros, yo creo que también van a traer esto. Pero la cuestión es, ahora el procedimiento era muy diferente al día de hoy. Era, si tú detectas que que realizaste operaciones con un 69B o un EFO, ya sea definitivo, pero sobre todo que ya se convirtió en definitivo, tú tenías un plazo para demostrar que tu operación sí fue real. ¿Sí? Que había materialidad. Y si tú te defendías y sobre todo demostrabas, tú no tenías problema. Si no lo hacías bien o no lo hacías en plazo, pues en automático te decían, corrígete y quítalo, porque pues no te defendiste. Pero ahora no, ahora cambia, ahora es si el que lo hizo no se supo defender o fue muy, ¿y por qué no se supo defender? Porque fue muy relativo, porque no hay reglas. ¿Sí? Entonces, ya nada más por eso, corrígete tú y todos los demás y no tienes ni cómo meter las manos. O sea, no nada más con el que hizo la operación, sino Con todos, así es. ¿Cómo se notifica a todos los demás? Lo van a publicar en la página del SAT. Como ahorita el 69B, los listados de las listas negras, las listas grises, ahorita va a estar igual. Oye, ya nomás otro, por ejemplo, ahorita una de las prácticas que yo estoy haciendo, así adoptada por algunos de mis clientes, ellos cada mes rigurosamente me piden mi constancia de situación fiscal, mi acta La opinión de cumplimiento. la opinión de cumplimiento, y ya normalmente no nada más me piden la El seguro, la de Infonavit, la de finanzas. La de finanzas, exactamente. Entonces, por ejemplo, lógicamente, nuevos proveedores de rigurosos, ¿no? Y sí, de repente cada 2 meses sientes que mándame todo tu información. Eso, yo lo veo como un tema de activos. Estás bien aquí, no debo de tener problemas. ¿Es correcto? ¿O no? Era. Era y para mí no era suficiente. O sea, yo opinaba que eso no era suficiente. Porque una opinión de cumplimiento pues, la puedes tener presentando en ceros todo. Y sale positiva. Y sale positiva. Sí. Entonces digo que yo digo que eso no es suficiente. Yo recomendaba, yo mi especialidad pues es la auditoría. Con mis clientes que audito y que veía operaciones, sobre todo simplemente por el hecho de ser servicios o intangibles, o también otra que está muy satanizada, los mantenimientos, las reparaciones de edificios. O sea, de antemano con ese tipo de proveedores, tener un expediente completo, pero donde les pidieras inclusive declaraciones para ver que declaran con datos. O sea, porque al menos dices que declaren con datos, no en ceros. Y yo les decía inclusive, o sea,
Esto es legal, pues no es legal, pero si tú eres el cliente estás en todo tu derecho a decir, es mi condición para trabajar contigo. O simplemente demuéstrame tus declaraciones de IVA o de ahorita de ICR, que ya se desglosan ingresos nominales, coeficiente de utilidad, pérdidas, IVA causado, IVA acreditable, saldo a favor, a lo mejor acreditado, va a haber meses que trae a cargo, otros pero dices, cuando menos tenlo en tu expediente para defenderte que estás trabajando con alguien legal, entre comillas, ¿no? Porque aún así no hay garantía. O sea, aún las factureras lo hacían, o sea, creo que a veces lo hacían mejor que otros, que los que son normales, digo, que los que no son factureros. Pero bueno, los factureros que al menos, ¿qué tú podrías decir? Pues de calidad, o sea, lo hacen, o sea, finalmente es un delito, pero al menos lo hacen bien. Porque hay otros que de plano sí, en ceros y cero pagaban y cero todo. Pero todo lo que voy, o sea, yo creo que sí, es un elemento de defensa, lo era hasta el 31 de diciembre del 25. Como están ahorita las cosas, pues no, o sea, no, porque ni siquiera tú, o sea, ya no te puedes defender. Pero entonces aquí no haces, bueno, a mí no me hace sentido de que dices que no hay reglas, pero lo tienes que documentar, pero no te dice cómo. Sí, exactamente. Así como que pues factúrate tú solito, ¿no? Porque pedían, bueno, nosotros también pedimos este tipo de la constancia fiscal, esto, y no puedes pedir las declaraciones porque tus clientes pueden decir así como, y el acuerdo de privacidad no te puedo compartir esta información. Y ahorita dices, sí, servía, pero entonces ahorita ¿qué va a servir? Si no lo está explicando. No, pues, o sea, y yo insisto, el problema es que quien tiene el derecho ahorita de probar lo contrario es el que emite los comprobantes, pero no el que los recibe. Sí, porque yo puedo emitir mi factura, porque, bueno, somos servicios, y nosotros emitimos la factura del servicio que ofrecemos, pero si el otro no la deduce o algo que ahí no la presenta y lo cachan por alguna razón en otro que esté mal, me va a incluir a mí. No. Más bien es al contrario. O sea, tú has de cuenta, a lo mejor tienes, repito el ejemplo, 500 clientes. Y sí, sobre todo servicios. Sí. Eso está muy, muy cañón. Y le emites comprobantes a 500. ¿Sí? Pero hay una operación que al SAT le parece que no es cierto. Una de 500 operaciones en un mes. Vamos a hablar de un mes. Y viene contigo y te dice, oye, yo presumo que esta operación es falsa, no es cierto, no existe. Y te va a decir, ¿por qué? Porque presume. Pero desde ahí no hay una regla, o sea, de decir, porque revisó esto, porque el otro, porque no cumpliste con eso. No hay. Nada más porque sospechó, exactamente. Tú tienes un plazo. ¿Sale? O sea, ya te cuenta que justo la operación que están revisando es el servicio que me prestaste a mí. Pero tienes otros 500 clientes. Y quizá ya tienes un plazo para tú solventar que no es cierto lo que dice el SAT, que sí es una operación real. ¿Y qué crees? Que justo esa, no encuentras los correos, no hay un entregable, no hay nada. Entonces, ¿cómo se lo demuestras que sí el servicio se dio? Porque pues ahorita WhatsApp, correos, porque los WhatsApp ya también, pero ¿qué crees? Que no hay nada, o sea, no lo encuentras en ese momento. No está. Entonces el SAT dice, ya ves, entonces no me contestaste, o sea, no te defendiste. Entonces presumo que el comprobante era falso. Y para todos los demás. Es correcto. Entonces te publico y entonces lo que dice, ahorita como viene la ley, es todos los que celebraron operaciones contigo tienen un plazo de 15 días para autocorregirse. ¿Y qué se van a autocorregir? Dejar sin efectos los comprobantes. Y a lo mejor, ¿qué crees? Que fue un servicio de 5,000, pero a otro le prestaste un servicio de 200,000 o de 500,000. Y el otro ya pagó porque no supiste, o porque no supiste y no que no supieras. Porque no lo convenciste. Así de fácil es. Es que así es. Más bien, así de fácil es. Porque no lo convenciste. No, los elementos no fueron suficientes. No le fue suficiente, exactamente. En pocas palabras, entonces, todo esto que estoy viendo ya no es establecimiento contable. Que tenemos abogado. Fiscalista, contador, abogado. Pero, pues bueno, la verdad es que sí, o sea, no fuera de broma, pero ¿de qué sirve? La verdad, con tema del Poder Judicial. O sea, ese es el tema también preocupante. O sea, de fondo del Poder Judicial de la reforma. O sea, porque
Porque ya está total, o sea, habría muchas corrupciones antes, me queda claro, pero ahorita, o sea, al final el Poder Judicial es lo mismo. Entonces dice, sí vas a tener tu abogado fiscalista y penalista. Oye, te voy a decir algo, te voy a decir como les digo, es que nos agarramos con la derecha y ahora van a agarrar con la izquierda. ¿Sí? Entonces, pues sí está complicado. O sea, pareciera que la ley más bien está diseñada no tanto para, bueno, para los factureros, pero más bien para la gente incómoda, ¿no? Para empezar a... Así, y para cubrir sus metas. Porque si una de esas, una de dos o de tres, ¿no? O sea, a lo mejor sí van por ciertos factureros. Porque volvemos a lo mismo, es como la delincuencia y todo. O sea, no, la delincuencia no opera si no es con el permiso de las mismas autoridades y gobierno. Los factureros no operarían si no estuvieran apadrinados por dentro. De hecho, los factureros Nacen así. Exactamente. Entonces aquí es, o tal grupo ya no queremos que esté, porque ya nos es incómodo, o políticamente a alguien no nos conviene, pero en el Inter, si necesitan cubrir cuotas, es el que se deje. El que caiga. Sí, está cañón. Bueno. ¿Qué dice el artículo 42 del Código también? En la facultad de verificar operaciones existentes para la autoridad, una de sus facultades es practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. Y dice que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A, fracción 10 de este código, es el que acabo de mencionar. Pero fíjense bien, entonces, ¿cómo dice? Que los comprobantes amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, cuando la autoridad presuma. Entonces, nomás porque presumió. Ya, o sea, que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito, o sea, que son falsos. Viene más adelante todo el procedimiento, cómo se sigue, cómo se debe seguir, si gustan. Que se me hace un poquito técnico, pero bueno, es importante conocerlo, ¿no? Hay un nuevo artículo, el 49 bis, y dice, para los efectos del artículo 42, que es el que acabamos de leer, primer párrafo, fracción quinta, inciso C de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. En la orden de visita, la autoridad señalará el motivo por el cual presume que el CFDI que emite el contribuyente son falsos, o es falso, ¿sí? Entonces sí tiene que fundar el por qué presume. ¿Fundado en qué? O sea, no hay una regla porque anteriormente es fundar y motivar, sí, pero fundado en tales artículos, motivado en esto, no. Aquí es nomás por qué presumo, te voy a explicar por qué presumo. También se ordenará la suspensión que los CFDI la suspensión que los CFDI de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. Mientras dure la visita o ese proceso, los sellos se cancelan. Mientras, temporal. No es definitivo, pero mientras. En estos casos no será aplicable el artículo 17H bis de este código y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución. Este artículo habla de las cancelaciones de los sellos digitales, que ahorita sí dice cuáles son los motivos de cancelar sellos, y ahí vienen una serie de puntos por qué te pueden cancelar. Entonces aquí dice, no, esto queda sin efectos y esta suspensión se mantiene hasta que salga la resolución definitiva de este procedimiento. Se llevará, o sea, mientras tanto, si te están revisando por esa causa, ya te dieron en la torre para poder emitir otro comprobante, un complemento de pago, etcétera. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, que también está muy interesante y no atacan esto de fondo, el ambulantaje y el informal, de los contribuyentes, o donde se realizan las actividades o presten los servicios que amparen los FDIs emitidos. ¿Sí? Pasamos. Al presentarse los visitadores al lugar de donde deba practicarse la diligencia, podrán iniciar la toma de fotografías. O sea, luego la autoridad puede llegar tomando fotografías. Grabaciones de audios, te pueden estar grabando, o videos.
entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentra al frente del lugar visitado, indistintamente, a quien en su caso le informarán que el desarrollo de la diligencia está siendo registrado mediante herramientas tecnológicas y con dichas personas se entenderá la visita. ¿Sí? Si el domicilio fiscal o lugar señalado en la orden para practicar la diligencia no existe o no corresponde al contribuyente, no se encuentra alguien que atienda a los visitadores o los encontrados se niegan a atenderla o impiden su práctica, deberá levantarse esta circunstancia en la que se haga constar dicha situación, dándose por concluida la diligencia. En estos casos, la orden se notificará por buzón tributario o por estrados, y dentro de los 3 días hábiles siguientes, aunque surta efecto dicha notificación, la autoridad se constituirá nuevamente en el domicilio o lugar señalado para practicar la visita. Entonces quiere decir que si no te encontraron o no hay nadie que pueda atenderla, ok, se van a retirar. Van a notificarte por buzón y en un plazo de 3 días que surta efecto, van a regresar nuevamente y ahí sí ya se considera. Y dice, y sin trámite adicional dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al del levantamiento del acta, se emitirá la resolución que determina que el contribuyente emite falsos comprobantes fiscales, mismas que se podrán notificar por cualquiera de las vías de notificación establecidas en el artículo 134 de este código. O sea, está complicado. Imagínate un profesionista que trabaja o una persona física, y si está de vacaciones, a lo mejor en Europa, y sí, pues recibe el buzón tributario si lo trae habilitado en su celular. Si no, ni cuenta se va a dar. Y nomás porque no lo encontraron y no estuvo en los 3 días hábiles siguientes, tienen ellos 15 días para ya decir, emite comprobantes fiscales falsos. Está para una persona física, está complicado. Una moral tiene representantes legales o tiene funcionarios. Sí, es robustita, porque también una moral donde a veces se constituyen, pero la infraestructura son 2 o 3 personas, pues también está complicado. Sí, que la verdad yo creo que la mayoría de las personas moral. Pues entonces así viene esta situación. O sea, sí hay plazos, pero nada más te agarran fuera del lugar y ya valió. Sí. Eso es parte de las nuevas, ¿verdad? Todo lo rojo es nuevo. Lo que vale la pena resaltar es que la autoridad ya tiene esas facultades de tomar capturas fotográficas, grabaciones de audio o videos, entonces está muy evidenciado. Está muy complicado, la verdad. Sigue, pasamos al que sigue. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que les designe 2 testigos. Si estos no son designados o los designados no aceptan servir, ellos designarán haciendo constar esta situación en el acta o actas que levanten sin que esto invalide los resultados de la visita. Se puede haber testigos, pero si no los hay también no pasa nada. En la visita domiciliaria se levantará acta en la que harán constar en forma circunstanciada los hechos conocidos por los visitadores, en los términos de este código y su reglamento, o en su caso las irregularidades detectadas durante la visita. La persona con la que se entienda la diligencia podrá ofrecer durante esta o en el plazo de 5 días hábiles, entonces hay 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que se practique dicha diligencia, los medios de prueba que estime convenientes y manifestar lo que a su derecho convenga para desvirtuar la presunción de que los FDI son falsos al no cumplir con lo establecido en el artículo 29A, fracción 9 de este código, debiendo señalar claramente el hecho a que se refiere cada uno de ellos y lo que se pretende probar, los cuales se valorarán en la resolución que al efecto emita la autoridad fiscal. O sea, sí se pueden defender, lo que yo decía, sí pueden desvirtuar la presunción, pero como dice, los medios de prueba que estime convenientes. O sea, no hay una regla. Ellos. No, aquí no, el contribuyente. Aquí, okay. Ahí Sí. es donde... Sí. O sea, ellos pueden presumir, no dice bajo qué circunstancias o por qué, nomás porque pueden presumir. Un punto estoy de acuerdo es el famoso algoritmo, pero eso es una realidad, pero no está tampoco en ley. O sea, la verdad es que
no hay un elemento para decir, bajo esto puede presumir. Y ya una vez que ellos te dan el acta presumiendo, tú tienes 5 días hábiles para desvirtuarlo. Pero así nada más viene. Los medios de prueba que estime convenientes y manifestar lo que a su derecho convenga para desvirtuar la presunción. Ahora, digo, tú, que es al que está recibiendo la visita, que puede ser cualquier empresa, cualquier prestador de servicios, cualquier despacho, cualquier persona física, cualquier profesionista o cualquier facturero. ¿Sí? Pasamos. Los medios de prueba que ofrezca el contribuyente deberán identificarse y adminicularse claramente con el hecho u observación que pretenda desvirtuar, considerando para ello lo siguiente: que se refieran directamente al objeto de la visita domiciliaria. O sea, no se enrollaron, no me vengas con otras cosas. Al punto, lo que es. Que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios, o sea, no nada más me hagas, o sea, no estés pretendiendo nada más patear el balón o sea, dilatarlo o hacerlo más tardado. Que no se hayan obtenido con violación alguna disposición jurídica, o que no hayan sido nulos en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa. Es decir, si antes ya había sido declarada esta situación como nula, pues ya que ya no la puedes, ya caducó, exactamente, ya no tiene efectos. Si al cierre de la visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar la misma, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia, aquí se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se sentará en la misma sin que esto afecte su validez y valor probatorio, dándose por concluida la visita domiciliaria. Esto también se me hace a mí peligroso en lo particular. O la persona con quien se entendió la diligencia. Yo, cuando empezó todo el tema del 69B, y que luego, no sé si se acuerdan o sabían, que había, por ejemplo, lugares, despachos de coworking, y que ahí había 20 razones sociales con el mismo domicilio, y esa era una causal para decir, no es cierto, o sea, no tienes infraestructura. No tienes, porque no puede ser que aquí estén 20 y todo. A mí me tocó ver que hubo contribuyentes que fueron a buscarlos, no había nadie, y ¿qué crees? A cualquier, o sea, hicieron firmar gente, o sea, entonces esta está muy delicada. O la persona con quien se entendió la diligencia, no importa quién sea. ¿Qué iba pasando? Pues, ¿qué iba pasando? Oye, que el velador, la persona del aseo, con ella, pero, o sea, entonces está... Porque aparte esto está facultando a la autoridad. ¿Sí? O sea, que el hacerlo así, o sea, no es ilegal, no es... O sea, el agarrar a quien sea no es ilegal. Se va a prestar a mucha corrupción. Esto parece verificación de mercados a nivel federal. Sí. O sea, porque los que lleguen a hacer las visitas, o sea, van a tener facultades de... Pues, échame una feria y... Yo creo que al final, o sea, lamentablemente al final mucho va a pasar de eso. Sí. Porque yo creo que el SAT ni tiene la capacidad. Exactamente. Entonces, pues ya, o sea, en cuanto le agarren la maña y el sabor los administradores, más bien ¿cómo se le llaman ellos? Los notificadores o visitadores. Sí. sienten el sabor del dinero, pues eso va a ser... Sí. Eso toda la vida ha pasado, pero bueno, ahora los están motivando más. Sí. Si gusta. Ya concluido el plazo de 5 días hábiles, podrá aportar medios de prueba y desvirtuar las irregularidades detectadas y contará con un plazo de 15 días para notificar la resolución en la que podrá determinar lo siguiente. Una de dos: que el contribuyente desvirtuó la presunción de falsedad por internet emitidos que motivó a la orden de visita, por sin efectos la suspensión de la emisión de los mismos, o que no desvirtuó la presunción de falsedad, por lo que consideran falsos con efectos generales, y que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, aplicándose lo dispuesto en el artículo 17H, fracción 13 de este código. Creo que viene enseguida.
Pasamos a la que sigue. Sí, ahí está. Se adiciona un supuesto para dejar sin efecto los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes, y es que detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de que emitió comprobantes fiscales falsos, y se determinó que se ubica en el supuesto del 49 bis, fracción 8, inciso B de este código. Entonces esto es para quien emite, ¿sí? A quien fueron a revisar. Pero hay otro más, que es al que recibió. Ahorita, no sé si es la que sigue, pero viene más adelante. Más bien no me acuerdo si es la que seguía. Luego, el procedimiento a que se refiere este artículo deberá de concluirse como máximo en 24 días e iniciará cuando se entregue la orden o en su caso cuando surte efecto su notificación, y concluirá al emitirse la resolución correspondiente. Deberá traer el nombre y registro federal de contribuyentes del contribuyente al que se le haya emitido la resolución a que se refiere el inciso B de la fracción 8 de este artículo. Serán publicados en el portal del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 45 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, a fin de que terceros, ahí están los 500 que yo hablaba, o pueden ser millones, que recibieron comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por tal contribuyente, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieran dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no hacerlo, la autoridad restringirá temporalmente el uso del certificado de sello digital para que ellos puedan seguir emitiendo comprobantes, conforme al 17H bis, fracción 14, es uno nuevo, creo que es el que yo les decía, y es este. Detecten que los contribuyentes que recibieron los comprobantes fiscales digitales por internet a que se refiere la fracción 9 del 49 bis de este código no corrigieron su situación fiscal. O sea, entonces, o te corriges o te cancelan los sellos, así de fácil. No te puedes defender, no puedes probarme si hay materialidad o no hubo materialidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales declarados como falsos, además, en los términos de lo dispuesto en el 137 bis de este código, que es el que sigue. Se impondrá la sanción, que es de 2 a 9 años de prisión, descrita en el párrafo que antecede, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Entonces, aparte, si no te corriges, aparte que te cancelen los sellos, tienes esta pena. Y este delito se investigará y perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se haya iniciado. Asimismo, la ejecución de este delito puede dar lugar a la causación de un daño material a la Hacienda Federal, el cual deberá ser objeto de reparación. Además, luego el artículo 29A bis, que también es nuevo. Cuando las autoridades fiscales se encuentren ejerciendo cualquiera de las facultades establecidas en este código y detecten el incumplimiento del requisito establecido en el 29A fracción 9, que es las operaciones inexistentes, de este código, podrán determinar lo que corresponda conforme a la facultad que estén ejerciendo, sin que se requiera agotar previamente el procedimiento a que se requiere el artículo 49 bis. O sea, independientemente que se haya terminado o no este proceso, ellos pueden determinar lo que corresponda conforme a la facultad que están ejerciendo. Con relación al artículo 42, fracción 5, inciso C, ambos del presente código. Además, en el artículo 27 también del código, en materia de registro federal de contribuyentes estará lo siguiente: facultades de la autoridad fiscal. Negar la inscripción a personas morales en el RFC cuando detecte que su representante legal
conforme al artículo 19, primer párrafo de este código, algún socio o accionista o cualquier persona que forme parte de su estructura orgánica, conforme a sus estatutos o legislación bajo la cual se constituyeron, se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17H. ¿Se acuerdan de estas fracciones? ¿Sí? O 69, que ya existía, y que no haya corregido su situación fiscal o representante, o bien que dicho socio o accionista forme parte de otra persona moral que se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos, que no haya corregido su situación fiscal. Es decir, yo soy socio de 5 sociedades distintas, que nada más soy socio, tengo acciones, y nomás porque no hicieron bien las cosas ahí, o no supieron desvirtuar, o no los convencieron, o lo que haya sido, en una de las que soy socio, en automático ya me tienen fichado por ser socio de una empresa que no desvirtuó. Yo, bueno, aquí es un poquito ambiguo la Cámara, no es propiamente una sociedad, pero yo, por ejemplo, comentaba cuando lo del beneficiario controlador, por ejemplo, en el colegio de contadores o los colegios de profesionistas, ahí sí somos asociados. Yo soy asociado, pero soy uno más de 400. En su momento, ok, sí, fui el presidente. Ahorita no soy más que un socio más. Y si no están haciendo, y si, por ejemplo, mi despacho paga las cuotas del colegio y son deducibles. Pero si la administración llegaron y lo revisaron y no supo desvirtuar, porque aparte también es un tema de ignorancia. Mucha gente yo creo que no lo sabe esto. O sea, no desvirtuó, y al colegio lo determinan que hace operaciones inexistentes. Entonces, en automático a mí, yo ya estoy fichado y yo ya no puedo darme de alta en otra empresa. O sea, no puedo dar de alta no puede darse de alta una empresa donde yo sea socio, aunque sea con una acción. ¿Sí? O vamos a decir, socio minoritario, el 10% de las acciones, pero ni tomo decisiones, no hago nada, pero ya esa empresa también está fichada porque yo soy socio de otra entidad donde presumieron eso. Está muy... No eres una persona grata para la sociedad. Así es. Pero sí está... ¿Supervisa la sociedad en la que está? No, vamos a suponer, ese supuesto que acabo de decir, pero me invitan a un negocio inmobiliario y digo, sí, y ya se constituye la empresa. Vamos ante notario y todo. Yo ni siquiera sabía que el colegio de contadores era el que estaba en ese problema. ¿Sí? Y resulta, porque a lo mejor todavía no ha transcurrido el plazo, o a lo mejor ni las hacía deducibles las cuotas, vamos a pensar. Pero resulta que ya cuando van a dar de alta la empresa en el SAT, le dicen, ¿qué crees? No te puedo dar de alta en el RFC. ¿Por qué? Porque uno de tus socios pertenece a una entidad donde están en estos supuestos. Eso es un ejemplo muy sencillo, burdo, pero creo que muy común. Oye, soy socio de un club deportivo. Pues eres socio, ¿no? Y resulta que el club deportivo cayó en esta situación y ya por eso. Ahora vamos a suponer, no de un club deportivo, pero mi actividad es ser inversionista. Y tengo acciones aquí, tengo acciones acá. Entonces resulta que porque una de esas entidades está en un proceso así, yo ya metí en problemas a todas las demás. Y aparte no puedo generar una nueva. No puedo ser socio de una nueva. O sí puedo, más bien la nueva no va a poder dar de alta en el RFC. O sea, está... el que sigue, por favor. Bueno, ahí está como bien, cuáles son las causales para cancelación de sellos digitales. Si gustas el que sigue. Y en el 17H bis detecten, dice, se adicionan nuevos supuestos para la restricción de sellos digitales. Esta es la que yo decía hace rato. Detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos... este es otro, es uno nuevo, perdón. El ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos, provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien informativas, no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales. Sus complementos de pago o estados de cuenta
bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. Esta me parece buena, ¿eh? A mí me parece muy buena, justo habla de lo que estábamos diciendo hace rato. O sea, si yo celebré una operación con un contribuyente y ese contribuyente no hizo sus declaraciones o no declaró el 100% de sus actividades, a ellos sí es una causal de que les restrinjan sellos. Es decir, ahora, pero sí es un problema. Ahora sí, si sus declaraciones mensuales, ya de todos, no coinciden con sus FDIs emitidos o con los complementos de pago o con los estados de cuenta bancarios, pues ya es una causal de restricción de sellos. O sea, es aguas para todos, pero en el fondo me parece buena, porque creo que ahí sí se ataca a factureros, se ataca a incumplidos en general, pero peligrosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, perdón? No, mi duda es, por ejemplo, si esta empresa pide prestado al banco y entran los ingresos, y esos ya no están los FDI. Ah, no, pero nada, o sea, pero lo puedes demostrar. Lo puedes demostrar. Pueden decir, tuviste tantos depósitos. Sí, no, sí, o sea, sí pueden y te pueden cancelar sellos. Si ya también te quieren fregar, la verdad. O sea, porque para ir al estado de cuenta, o sea, como que no lo hacen, honestamente, si no hay una auditoría. Sí. Si no hay una auditoría, no lo hacen de que vayan al estado de cuenta, o si no hay un juicio o algo. Pero pueden hacerlo, la verdad es que. Pero la verdad es que lo pueden hacer. Entonces, supongamos que sí lo hacen y simplemente un día te levantas y están cancelados tus sellos. Y pues, pero tiene que haber una notificación del acto. ¿Por qué te lo están cancelando? Pero en tardar en demostrarlo, pues queda. Sí, o la verdad es que hay empresas que se mueren en eso. Sí es fácil de moverse rápido. O sea, sí te estoy hablando rápido, una semana. Pero en esa semana muchas empresas se mueren. O sea, muchas, ¿no? O sea, hay quien sí puede solventarlo, pero sí en una semana puedes solventarlo. O sea, presentas una queja o contestas y les dices, o sea, muestras el contrato, el estado de cuenta, y dices, aquí está mis comprobantes, esto sí coincide con esto. Y es relativamente rápido de defender. Y honestamente creo que bueno, a mí no me tocó ver que lo hagan por ese motivo. Sí, porque no coincidan con la facturación o con los complementos de pago. Y como si es por ejemplo una empresa familiar que le prestó de matrimonio. Pues mira, aquí, o sea, está bien, yo sí recomiendo. Y ya con notariados, ¿verdad? Y no notariados, a lo mejor simplemente con ratificación de firma. Ratificación de firma o una copia certificada. A ver, ese Sí. Iván, no lo escuché mucho a ese. Por ejemplo, mañana te hablo a ti y oye, no tengo para la nómina, es una renta. Que es muy común que pasa. Sí. Y más en las empresas. Y más cuando son familiares. Hermanos. O micro pequeños, cualquiera, pero sí. Entonces, en ese tipo hay un ingreso y eso pues no hay CFDI, no hay nada. Ahí es el contrato que tienes que Sí. Contrato simple. Y la verdad es que de mutuo, exactamente. Y la verdad es que, pues ahí sí es cierto lo del algoritmo, ¿eh? O sea, no van a venir por ti por 20,000 pesos. Exacto. Eso sí también. Y que no sea tan. Sí, no pase sí, la sí, sí. Sí, porque a lo mejor dices, pues fue 20,000 contigo, pero 20,000 con aquel, 30 con aquel, 50. ¿Y qué crees? Que en un mes de puros préstamos fueron 2 millones de pesos. Cuando pasa esto, complementando lo que comenta aquí el compañero, cuando pasa esto y lo regresas total, aunque haya un contrato, pero regresas el. Yo ahí lo que recomiendo. O sea, o recomiendan mejor hacerlo en parcialidad. No, yo lo que recomiendo es de entrada que en la transferencia se le ponga préstamo de tal persona. Préstamo, por ejemplo, de Raúl Chávez a Jesús Corona, así. Y en el retorno pago préstamo Raúl Chávez. Preferentemente, pues que coincida, ¿no? O sea, a veces dices, oye, me prestaste 100,000, que es muy común. Y dices, tengo 20 y te van 20. Pero bueno, a cuenta de préstamo. Pero ya le pones ahí, pues no sé. O sea, es que tiene mucho que ver también el concepto que manejas, ¿no? Por ejemplo, siempre se sugiere que pongas, no sé, pago de servicio o transferencia, porque también entre hermanos, o sea, si yo le presto a mi hermano. No, sí, no deja de ser préstamo.
porque es mi hermano. No, pero sí, o sea, más vale que sí le O sea, pongas. sí lo manejas como un préstamo, pero no es, o sea, no es así como lo que comentas de que Sí, voy a ver, depende. porque me lo voy a llevar a este porque... Mira, la verdad es que a mí me ha tocado ver en revisiones de tanto de Hacienda como de Finanzas, que es suficiente con que nada más si diga préstamo, con la transferencia que diga préstamo de tal y en el retorno pago préstamo. Lo que yo recomiendo, pues, luego también me preguntan muchos clientes, oye, es que los traigo en efectivo. No los deposites, o sea, no, eso sí no. O sea, deposítalo a una cuenta, la que sea, y que esa cuenta te lo preste y que te ponga préstamo, pero que esté bancarizado, porque efectivo es venta omitida. Y ahí sí probarlo está muy, muy complicado, que es un préstamo. O sea, el efectivo sí es... Entonces nada más, o sea, yo lo que digo es ese tipo de cuidados y preferiblemente un contratito. Y la fecha cierta se la das con una copia certificada. Un contrato de 2 hojas que te cobran la certificación en 100 pesos. Con eso. Claro. ¿Cuándo lo haría yo? O sea, a lo mejor yo en lo particular, si fuera mayor a 300,000 pesos, 500,000 pesos, pero ahora también, como decía aquí la compañera, 20,000, pero te avientas de esas operaciones 50 en un mes, pues también está. Es que es muy común, por ejemplo, yo mucho de Sí. lo que hago préstamos de cuenta de la misma persona física. O tengo la persona moral, tengo la persona física y a veces hacen transacciones como préstamos. Ahí lo único que nada más hay que cuidar, que cuando a la moral le presta a la física, no, o sea, que no cierre el año menos, pero tampoco el mes, con una cuenta por cobrar, porque esos son dividendos fictos. En la moral. Sí. Pero cuando a la física le presta a la moral, no hay tanto bronca. Sí. De hecho, Igual va lo mismo. Oye, terminó el mes con 50,000 pesos. No, van a venir por ti por 50,000 pesos. el algoritmo, vamos. El algoritmo, exactamente. Finalmente es eso, o sea, todo esto que está pasando va sobre los grandes. Los grandes y los picos. Pero la verdad es que sí les está dando unas facultades muy preocupantes. Sí, ¿por qué? Es lo que yo te quería preguntar, desde el punto de vista de la microempresa. O sea, tienes que hacer así como que tu rutina de la noche de por la señalidad antes de dormir, revisar tu buzón tributario o qué. No, sí. Pero yo creo que todos, Pensando en que pues estés muy involucrado en alguien que está originado. Sí. Así es ya, digamos, No, sí. la nueva rutina. Sí, esa sí o sí. Pero para todos. Para todos. Y aquí el pecado mortal en lo fiscal es pensar que porque no me di cuenta ya la libré. No. Y que no revises el buzón tributario. Porque el buzón tributario tienes 3 días. Y a los 3 días surtió efectos. ¿Lo revises o no lo revises? Pues te llega un correo. ¿Te llegó un correo? O sea, ahorita, perdón, ya, hay muchos correos, Apócrifos. Eso sí también. o sea, aguas con eso. Sí. Sí, porque por ejemplo hay correos apócrifos del SAT o de bancos que te piden información, pero más bien ahí te quieren clonar. O el celular o la cuenta o Pero pues o revisando con- también la cuenta. la procedencia. Ajá, pues también te das cuenta así como de, Sí. Pero, es que siempre tiene algo. o sea, estoy de acuerdo, pero luego sí llega a ver, ¿eh? O sea, sí llega a ver. Casi nunca nos escribe el secretario de Hacienda, ¿verdad? Pero hay uno que otro despistado. Sí. A lo que quiero llegar con esos correos, que cuando realmente te llega, que sí es. O que lo corrobores siempre con tu contador de, oye, fíjate No, de que hecho, me traigan yo lo que hago Pero es es- que el correo no te llega. Sí. No, sí. Te avisa que te llegó al buzón. No, si está llegando. Te llega un correo. Le llega el correo. Para notificación. Una notificación. Sí, o sea, tiene una notificación que tienes en el buzón, pero si llegan a mandar notificaciones. Pero están llegando por correo y no por buzón. Sí, o sea, sí. Lo correcto debe ser por buzón. Y a mí me llegaron muchísimos por correo que digan, me están llegando diferencias de... Pero a lo mejor son invitaciones, ¿no? Sí, invitación. Las invitaciones llegan por correo, pero ya una notificación de alguna revisión o algo, sí es por buzón. Sí, en el buzón tributario. Sí. Y entre cuentas personales de padres e hijos. No, personales es del mismo contribuyente. Sí, a lo mejor yo, por ejemplo,
ya sea persona moral o física, tengo cuenta en Bancomer, en Banregio, en HSBC, y le mando dinero de un lado a otro, esos son traspasos de cuenta. Traspaso entre cuentas. Pero se puede entre hijos y padres. Sí se puede, pero sí hay que saber qué efectos darle. Hay un límite, ¿no? O sea, no, y sobre todo qué efectos le vas a dar. O sea, ¿es donación o es préstamo? La donación es exenta, el préstamo está permitido hasta 600,000 pesos A 600. en el año. Sí. ¿De padre a hijo? No, préstamo cualquiera. O sea, ahí va. No, como donación, no préstamo. No, donación la que tú quieras, nada más. Arriba de... Es un importe bien, muy pequeño de acuerdo al Código Civil. No recuerdo si eran 10 o 20,000 pesos. Sí tiene que haber un acta ante notario. Tiene que estar protocolizado. Sí, ajá, sí. Hace 10 o 20 pesos. Creo que son 10,000. Es una cosa mínima, Si es mayor, ya tienes que hacer. Pero es que no ven cómo lo relacionen, ¿no? O sea, cuidado que tengan, Sí. que hoy estoy haciendo esto. Es que mira, o sea, una cosa es préstamo y otra cosa es donación, desde luego. Pero préstamos también puedes tener de quien sea. Si supera 600,000 pesos como física, tienes que informarlo en tu declaración anual. 600,000 en el año. Vuelvo al caso de Toño, que decía, me prestó 20,000 hoy, pero luego la siguiente semana 30, y luego la siguiente semana 50. Oye, si es acumulativo, sí. Entonces, yo recomiendo, si supera los 600,000, infórmalo mejor. Es informativo, no es más. Pero si no lo informas, es una presuntiva de que sea un ingreso. Donaciones. Las donaciones las tienes que informar también. Ahí sí, del monto que sea, y es un renglón informativo. Y las que son exentas es entre línea recta o cónyuges. Puede ser abuelos, padres, hijos, nietos. Es exenta. Y cónyuge sí. ¿La quién? Fíjate que no recuerdo si está la concubina o concubino. Eso sí no recuerdo. ¿Sabes que ya Sí, porque ya tiene una figura legal, o sea. Porque se me hace que sí está, ¿eh? Sí está. Pero tienes que probarlo. Bueno, es que es real. Ok, pasamos a la que sigue. Bueno, otro nuevo supuesto para cancelación de sellos digitales es que detecten la comisión de una o más conductas infractoras establecidas en estos artículos o las establecidas en este artículo 184, fracción 2, 185 de la ley aduanera, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado del sello digital. Detecten que los contribuyentes tengan a cargo créditos fiscales firmes no pagados junto con sus accesorios cuando en el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en que se realiza la restricción hayan emitido comprobantes fiscales por un monto total que supere 4 veces el monto histórico del crédito. ¿Qué quiere decir? Si hay contribuyentes, por ejemplo, que tiene omitidas declaraciones por 1,000,000 de pesos históricas y emitió en el año anterior comprobantes por más de 4 millones, eso es una causal para que les restrinjan sellos. ¿Sí? Es uno nuevo. Es uno nuevo que no tiene nada que ver con lo de las operaciones falsas o comprobantes falsos. Detecten que en la expedición de comprobantes fiscales por internet los contribuyentes no hayan declarado la clave ingreso correspondiente en el campo de tipo de comprobante. ¿Sí? ¿Qué tipo de servicio o producto es? La clave. Y no hayan declarado el número de permiso correspondiente vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía o Enagene de Combustibles sin haberlos importado o adquirido conforme a las disposiciones jurídicas. Es el que ya había comentado. Nuevas infracciones y sanciones, o más bien se incrementan. En este caso se incrementan. Por no presentar declaraciones o reportes de información de controles volumétricos, la sanción se incrementa de 18,000 a 36,000 pesos. Esta de los controles volumétricos es muy importante cuando enajenan combustibles. Destruir o alterar sellos de cláusula de establecimiento o que el contribuyente opere sin haber concluido el plazo de clausura se incrementa de 39,000 a 69,000 más clausura por el doble de plazo. La que sigue, de favor. Condicionar la emisión de CFDIs a la exhibición de la constancia
No es válido, ¿eh? En muchos lugares, oye, ¿me das una factura? Mándame la constancia, si no, no. Necesito la constancia. Eso no es cierto, ¿eh? Y es una causal. Ya se incrementó la sanción hasta 122,000 pesos. Aguas si ustedes lo hacen. Porque es lo más cómodo, ¿eh? Es lo más cómodo, pero no es correcto. Simplemente necesitas 2 elementos para emitir un comprobante: RFC y código postal. Si no te deja, pues simplemente le dices, no me dejó, o sea, estás mal. Ya si él te lo quiere comprobar, oye, pero aquí está mi constancia. Yo no te la pedí. O sea, si yo me niego como emisor a darle una factura a mi cliente, porque no te presentó la constancia, hasta por esa cantidad. hasta por este importe. Sí. Hay muchísima gente que la firma, sí, o sea, casi todo. Es que cuando pasó lo del código postal era muy común. Es que no se lo sabían. No se lo sabían el correcto. Porque a lo mejor mucha gente se iba, aquí en Aguascalientes hace años, yo creo que les tocó, los que estamos ya medianamente, que el código postal era 20,000. Todo 20,000. Vivo en el centro, 20,000. No, pues, o sea, y era la salida más fácil. Código postal 20,000. Pues la verdad es que no, ¿verdad? Y ya ahorita menos, que ya estaba. Luego, no expedir CFDIs que no cumplan con los requisitos o no ponerlos a disposición de las autoridades cuando éstas lo requieran, una multa de 3,800. La que sigue, por favor. El enajenar, comerciar, adquirir o tener en su poder cigarros, tabacos labrados u otros productos que contengan nicotina sin el código de seguridad o cuando este código sea apócrifo o esté alterado, esta es sanción de 3 meses a 9 años de prisión. Los chinos. Siendo importador de mercancías, certificar falsamente su origen con el objeto de que se importe en el país bajo trato arancelario preferencial desde un país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional, también 9 años de prisión. Pero eso ayuda mucho con la piratería, con todo ese tema, fomento del comercio. Sí, pero que realmente lo hagan de fondo. Sí. Como todo. El que sigue, de favor. ¿Ese es ya? Sí. Expedir, enajenar, comprar, adquirir o dar efectos fiscales o por interpósita persona a comprobantes fiscales falsos, pues ya la habíamos visto, ¿verdad? Plataformas de servicios digitales a que se refiere la ley de IVA, así como a los titulares de las mismas que permitan la publicación de anuncios para adquisición o enajenación de comprobantes fiscales falsos. Pues que sí llegaba tal el descaro, ¿eh? Que en el periódico ya ven hace años también cada cosa que se anunciaba, ¿no? Y luego en plataformas. Pues entonces, pues también ya esto es una causal. De 9 años. Esta es nueva: declarar hechos o datos falsos o presentar documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en el código, de 3 a 6 años de prisión. Las formas de garantizar, ya una vez que tienes un crédito fiscal, pues hay un procedimiento y ahora se tiene que seguir un orden para garantizar el crédito fiscal. Antes había opciones y ahora es un orden. ¿Cuál es el orden? Pues el primero, conforme el siguiente orden obligatorio: un billete de depósito emitido por institución autorizada, y que la institución autorizada es el Banco del Bienestar. Sí. Carta de crédito emitida por alguna de las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas ante el SAT. Prenda, excepto los bienes intangibles e hipoteca, a excepción de los inmuebles con características de predios rústicos. Entonces ya no entran los inmuebles con características de predios rústicos. El que sigue, de favor. Prenda, excepto los bienes intangibles e hipoteca, a excepción de los inmuebles con características de predios rústicos. O sea, si, por ejemplo, el contribuyente tiene un inmueble en obra negra. No, rústicos es, por ejemplo, en lugares no urbanizados o sea, no desarrollados, no a la mancha urbana. O sea, es que antes mucha gente se usaba, o sea, tengo 50 hectáreas en la Sierra de Laurel y con eso garantizo el crédito fiscal. No, ya no. Sí. Sí, rústico se refiere más a eso, que no tenga servicios, que no esté regulado por el código urbano, ¿no? Todavía aplica, a ver, corrígeme, a lo mejor estoy un poco atrasado, todavía aplica porque, por ejemplo, no van contra tu vivienda, o sea, tu casa de vivienda, esa no la tocan, todavía. Sí, si la registras. Tienes que hacer un juicio.
para registrarlo como patrimonio familiar. Tu casa y tus muebles. Todo el contenido. Pero hay que hacer un juicio. O sea, es un procedimiento, nomás hay que hacerlo y sí es válido. Tiene un tope, pero pues el tope creo que son como 10 millones. O sea. No, o sea, pero... Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documentación digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la institución emisora de la póliza de fianza. Y luego viene también que está el embargo en la vía administrativa de negociaciones, bienes muebles, tangibles e inmuebles, excepto aquellos con características de predios rústicos. Mediante reglas de carácter general, el SAT podrá establecer las características y demás tipos de bienes que se podrán ofrecer en esta modalidad. Hasta eso la va a facilitar. Los contribuyentes deberán ofrecer como garantía en todos los casos la modalidad señalada en la fracción 1, el billete del Banco del Bienestar, hasta por el importe máximo de su capacidad económica. Muy relativo también. O sea, ¿cuál es tu capacidad económica? Porque el billete en el Banco de Bienestar es vas y dejas una lana en depósito. Dice, pero hasta eso, buena onda, si dicen, como máximo el monto de tu capacidad económica. ¿Y cuál es tu capacidad económica? Lo que traigo ahorita. Puede ser. Auténticamente esa. Sí. Mi cartera traje. Pero es muy relativo, en serio, para una persona moral. O sea, dices, lo que esté en bancos, ¿por qué? O sea, dices, y si tienes compromisos de nóminas, de proveedores. O sea, para seguir operando necesitas... O sea, es muy relativo saber cuál es tu excedente de flujo. Es que yo, bueno, todos esos sí, pues uno te alerta y finalmente van contra los muchachones, porque si dicen contra todos, pues es darse un balazo en el pie para el dinero que quieren ingresar. O sea, van contra los que tienen sus despachos de abogados para irse en contra de no pagar impuestos. En teoría debe ser contra los factureros. No más, pero viene muy abierta para que es al que se les antoja. Es que también hay un tema, ya se dio anteriormente. Por ejemplo, yo empresario creo mis 3 AC. Y yo, buena onda, hago donativos a mi propia AC. Entonces, de cierta manera también se es un lavado de dinero. Pues sí, no, más bien el lavado de dinero y que lo es. Un 7%, ¿no? Sí, que lo es en la realidad, es que más bien llega lana de que verdaderamente de dudosa reputación. O sea, realmente es como se lavan las ACs ya a grandes escalas. O sea, y que en teoría no están muy reguladas, pero no, creo que sí, cada vez están más reguladas ya las ACs. Entonces, pero hay por eso, o sea, realmente como una AC no tiene, o sea, también no paga impuestos, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, que medio es fácil cumplirlos. Por eso se presta mucho lavado de dinero, porque puede recibir lana de una empresa del extranjero. ¿Y de dónde viene? Terrorismo, narcotráfico, etcétera. Pero cayó como donativo, entonces, y lo acumula lo que no pueda demostrar que se gastó, el remanente. Que ahí está interesante, ¿no? Pero digo, cuando eres tu propio empresario, como bien lo dice Edwin, está limitado al 7%. O sea, realmente digo, pues sí es algo, pero... Nomás va sobre ISR. Uh-huh. Pues no hay mucho que hacer. Sí. Esto es un rollo para las ACES que necesitamos conseguir más donativos para vivir, ¿no? Es correcto. Pues llegar y no, te doy 3 pesos porque no puedo ir más allá, ¿no? Que lo mismo los restaurantes, que están limitados, lo mismo los carros, o sea, realmente, digo, o sea, son Muchos topes. incongruencias con esos topes, porque no motivas a la economía nacional. Bueno, perdón, eso es en código. Ay, gracias, qué bueno que ya acabo esto. Y en la ley de IEPS, básicamente está muy, o sea, hice un resumen y básicamente es, en todos estos conceptos, lo negrito es lo nuevo. Incrementó en cigarros de 160% a 200%, de una cuota fija de 0.6445 a $1.1584. Puros y otros tabacos labrados igual.
bebidas saborizadas, endulcorantes añadidos, de 1.64 litros a 3.08, pues por eso subieron los refrescos. Videojuegos con contenido violento, de no haber, ahora un 8%. Acceso a descargas de videojuegos con contenido violento, de no haber, al 8%. Membresía o suscripción con acceso a catálogos de videojuegos violentos, 8%. Realización de juegos con apuestas y sorteos presencial, de un 30 a un 50%. Ahí sí se lava bastante. Para la realización de juegos con apuestas y sorteos por internet, también qué bueno, porque no había y se manejaba millonadas, ya tienen un 50%. Si gusta hacer... Yo, no, sí, está. Y de los tabacos labrados y otros, a un 200%, puros y tabacos 200%. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Creo que es más bien fue un resumen, lo que se quita y lo que llegue. Creo que sería todo. Y en estos tabacos labrados, adicionalmente a las tasas establecidas, se pagará una cuota de 1.1584 por cigarro enajenado o importado. Por cigarro, sí. Pues por eso creo que, bueno, yo no fumo, pero dicen que el Marlboro subió como de 60 a 100 pesos, ¿no? De 80 a 103 pesos. Pero hay otros que subieron nomás 6 pesos. Bueno, pero mira, importado, Para los efectos de esta ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 miligramos. También se considera que un cigarro contiene 0.8 miligramos de nicotina. O sea, ya lo define qué es el cigarro de bien a bien aquí. Y tratándose de los tabacos labrados, no considerados en el párrafo anterior, con excepción de puros y otros tabacos labrados, hechos enteramente a mano, se aplicará la cuota mencionada en tal párrafo al resultado de dividir el peso total del tabaco labrado o importado entre 0.75, como para hacer la conversión por tabaco. Se deberá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco. Sí. El único lavado que yo conozco es el churro. Sí, va. Tratándose de otros productos que contengan nicotina. Y lo mismo, nada más da la conversión, básicamente. Como quiera, pésalo. Y pues es todo. Poco pero sustancioso. No, pues espero que